realidades y derechos en el cuidado de la mujer y neonato durante el parto. Este evento es organizado por el Grupo de Investigación Salud de las Mujeres en su compromiso de generar conocimiento que impacte los modelos de formación en enfermería y la atención en salud para resolver problemas de salud de las mujeres desde una perspectiva sociocultural, con enfoque de género y diferencial. Genera espacios para recordar el derecho que tiene toda mujer de gozar de salud sexual, mental y reproductiva de calidad y acorde a sus necesidades. Es por esto que en el marco de la celebración mundial del Día de la Salud Mental Perinatal, la prevención de la muerte materna y la Semana Mundial del Parto Respetado, acontecidos en el mes de mayo, desarrollamos este evento para sensibilizar a la comunidad académica sobre la salud mental de la gestante y el rol del profesional de enfermería en el cuidado materno-perinatal para promover un trato materno y neonatal respetado. Sean ustedes bienvenidos. A continuación, damos paso a la coordinadora de extensión, la magíster Diana Marcela Restrepo, y al jefe de investigación, el doctor Wilson Cañón, quienes darán unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Desde la Facultad de Enfermería les damos la bienvenida a esta mañana académica, donde nosotros pues pretendemos realizar unas conferencias y un foro supremamente importante, como ya lo dijo la profesora Joana. Vamos a hablar sobre las realidades y los derechos en el cuidado de la mujer y el neonato durante el parto respetado. Bueno, esta mañana va a ser una mañana muy interesante, una mañana de reflexión. Todo girará en torno a este importante tema. Nosotros esperamos que los estudiantes puedan compartir esas experiencias y esas vivencias que han tenido en lo que llevan de su práctica profesional, y también queremos generar una sensibilización en la comunidad académica frente a estas temáticas que son relevantes y son sumamente importantes para nosotros como enfermeros y para la sociedad, y reafirmar ese rol importante que tenemos como cuidadores con las maternas y todo el entorno del neonato y sobre el parto respetado. Entonces, pues bueno, esperamos que esta mañana sea muy, muy enriquecedora para todos. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestra facultad. Agradecemos mucho la confianza y la participación en este evento, y bueno, que tengan un muy feliz día, que podamos reflexionar y llegar a unas importantes conclusiones después de esta importante jornada académica. Sean bienvenidos a nuestra facultad y esperamos que sigan contando con nosotros y participando en estos importantes eventos. Un abrazo para todos. Bueno, muy buenos días. Desde el Centro de Investigación de la Facultad de Enfermería también queremos darle un saludo en esta apertura de este importante evento. El Grupo de Investigación Salud de las Mujeres es un grupo que cuenta con más de 28 años de trayectoria, tiene aproximadamente 30 integrantes. La coordinadora es la doctora Clara Giraldo. Quiero darle un saludo respetuoso al grupo organizador de este evento, la profesora Clara, la profesora Olga, Diana Milena, Joana, Rosamalia, Daniela, Joana, por preocuparse por traer a la comunidad académica estas importantes temáticas de realidades y derechos en el cuidado de la mujer y del neonato durante el parto respetado. El grupo de investigación es un grupo fuerte en la facultad. Recientemente tuvimos los resultados de la medición de grupos. El grupo mantuvo su categoría. Eso es muy importante para el desarrollo de los grupos de investigación. Desde el Centro de Investigación siempre estaremos apoyando a los grupos de investigación en sus eventos, en sus desarrollos. Y a todos los participantes les deseamos muchos éxitos en esta actividad que nos va a traer, sin duda, muchas aclaraciones sobre esta temática tan importante para la salud de las mujeres y del recién nacido. Un saludo especial y bueno, que tengamos, como dice la propia Diana Marcela, una excelente mañana académica. Muchas gracias, profesora Joana. Muchísimas gracias a Wilson, a Diana por acompañarnos en este evento. Entonces damos inicio a la programación académica. Nos va a estar acompañando
con la primera conferencia Natalia Aristizábal. Natalia es psicóloga, especialista en salud mental del niño y el adolescente, magíster en salud pública de la Universidad CES, es docente universitaria y nos acompañará con la conferencia Profesionales de oxitocina en la etapa perinatal, de la técnica a la conexión. Muchas gracias, Natalia, por aceptar esta invitación y bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias al grupo de investigación, a la Facultad de Enfermería por esta invitación que me llega al corazón. Agradezco mucho porque da cuenta del trabajo incansable por aportar a la salud pública, por aportar a los objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo por el cuidado y a la calidad de vida de las mamás y de sus bebés. Entonces, me siento muy honrada por estar aquí. El día de hoy quise nombrar esta conferencia Profesionales de la oxitocina en la etapa perinatal, de la técnica a la conexión, ¿verdad? Porque los profesionales en enfermería son los representantes prototípicos del cuidado, ¿sí? Del cuidado compasivo, del cuidado amoroso, del cuidado sostenido. Y eso hace que estas personas de cuidado sean portadoras de oxitocina y puedan generar entornos protectores para la gestación, el parto y el nacimiento. Muy bien, siguiente. Entonces, en el plan de la conversación el día de hoy, entre las 8 y las 9 de la mañana, vamos a abordar un poco porque somos profesionales de oxitocina. Hablaremos también sobre la protección de la experiencia durante el trabajo de parto y promoción y prevención en salud mental materno-perinatal. Muy bien, entonces siguiente quiero iniciar con esta imagen que sobre las chispas de zinc que se liberan cuando se da la fecundación. Una vez el espermatozoide se une con el óvulo y es una unión efectiva, se liberan moléculas de zinc y en el microscopio se ven como chispas. Entonces es como si de verdad nuestra evolución y nuestra llegada a la atmósfera iniciara con la chispa de la vida. Y esto es un fenómeno complejo, ¿verdad? La salud mental materna, el desarrollo infantil temprano, la salud mental alrededor del nacimiento son procesos existenciales y complejos que nos invitan a leerlos, a interpretarlos y comprenderlos también con una perspectiva compleja. La invitación entonces es que nos pongamos un lente reflexivo que nos permita continuar en el proceso de aprendizaje, desaprendizaje, encontrando cada vez mejores preguntas alrededor del cuidado. Michelle Odant, en su formación de doulas y en sus libros, habla continuamente sobre el cambio de paradigma, ¿sí? Una atención al parto tecnificada a una más humanizada. Y en la base del cambio está que las personas que acompañamos cambiemos las preguntas que nos hacemos, que nos preguntemos por las creencias que tenemos frente a la mujer gestante, frente a la mujer durante el trabajo de parto, frente a la mujer en el posparto, y también que nos preguntemos por las creencias sobre el bebé, sobre el duelo, en fin, porque esas creencias determinan nuestras acciones y las prácticas que realizamos. Y cuando estas prácticas se vuelven sistemáticas, rutinarias, basadas en condicionamientos sociales, cruzan el límite hacia la deshumanización y la vulneración de los derechos. Entonces aquí en la pantalla vemos esta imagen que me gusta mucho utilizarla como otra metáfora, y es que me hace mucho sentido en los temas relacionados con el cuidado de la materna, el bebé y el binomio, hablar del tejido. Etimológicamente, tejer viene del latín texere, que le da origen pues a la palabra tejer, que significa entrelazar hilos, pero también le da origen a la palabra tesitura,
que en términos musicales es como si todos los elementos que componen la voz de una persona formaran un entramado fónico único, ¿sí? Pero también le da origen a la palabra texto y podemos entonces hacer la analogía con la construcción del discurso que tiene cada persona desde que está en el desarrollo embrionario. Biológicamente nuestras células al unirse conforman tejidos, ¿verdad? Y esos tejidos constituyen nuestro cuerpo. Cuando un bebé está en su desarrollo embrionario, en su desarrollo fetal, está construyendo sus tejidos, sus textos, no solo por un proceso genético, sino también epigenético. Entonces, vale la pena decir que todos los que estamos aquí somos texto y somos tejido, que estamos hechos de conexiones, de discursos y de vínculos. Entonces esto nos introduce en la importancia de la conexión con nosotros mismos y con las personas con las que trabajamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente y siguiente. Entonces, quisiera que en este momento, en esta diapositiva que vemos, hagamos una pausa de un momentico para preguntarnos, para recordar, reconectar con alguna experiencia cercana que hayamos tenido relacionada con la gestación, el parto, el nacimiento o la muerte perinatal y que nos haya movilizado, ¿sí? Una experiencia ya sea en el entorno laboral, familiar o personal, relacionada con el curso de la vida, de la gestación, el parto y el nacimiento. Y con base en esa experiencia que nos movilizó, ya sea porque fue una experiencia muy satisfactoria, nos cambió la vida, o fue una experiencia dolorosa, en fin, vamos a preguntarnos esa experiencia, ¿cómo cambió mi labor? ¿Sí? ¿Qué impacto tuvo en mis prácticas de acompañamiento? Y si ha tenido un impacto. Bien. Y la idea de proponer una reflexión en este tema es que para acompañar los procesos de la vida, los equipos de salud debemos estar conectados con quiénes somos, con cómo hemos experimentado nuestras propias etapas de la vida, cómo las hemos resuelto, las crisis relacionadas con el cuidado del otro, con la maternidad, con la crianza, con los duelos, con la infertilidad, con la adopción, en fin. Entonces, como equipos de salud, como enfermeros y enfermeras, debemos mirarnos. La invitación es a mirarnos, ¿sí? Entonces, tengamos esto como un mantra en nuestras acciones, en el día a día, y es, me miro, me pregunto, conecto las creencias que tengo, transformo prácticas sistemáticas y doy sentido a mis acciones. Si este mantra lo interiorizo, pero sobre todo lo llevo a la acción, y todos en el servicio de maternidad o en el lugar en el que estemos trabajando y en contacto con mamás y bebés, es posible que empecemos a actuar de una manera más conectada y trabajando en pro de la humanización del servicio de la salud. Bien, en la base de la humanización está la conexión, ¿sí? Entonces me miro, me pregunto, conecto mis creencias, transformo las prácticas sistemáticas y doy sentido a mis acciones. Y esto no solamente lo hacemos para ser mejores profesionales de apoyo, mejores profesionales de compañía, sino que también lo hacemos para cuidarnos a nosotros mismos. Y en términos de la humanización del parto y el nacimiento, ¿por qué tengo que cuidarme a mí misma como enfermera, como dula, como médica? Porque cuando yo siento oxitocina por mi cuenta, cuando sé cómo se siente en el cuerpo el bienestar, el placer, el cuidado, esa es la semillita para cuidar el bienestar del otro, ¿sí? Para proteger la liberación de oxitocina en ese otro que es la mujer y su bebé.
Entonces, la invitación es continuamente a mirar hacia adentro. Y esta frase que vemos en la siguiente diapositiva resume también lo que les acabo de decir, y es que el sentido político del autocuidado solo puede ser posible en la dimensión colectiva, en la reflexión, en la acción que nos permite aprender a sentirnos acompañados entre nosotros, entre nosotras, en resistir y transformar desde la pertenencia a algo más que yo misma. ¿De acuerdo? Entonces, otra de las bases para la humanización de los servicios es que haya cuidado, autocuidado y cuidado mutuo en los equipos de salud, que nos permitamos espacios no solamente académicos, sino espacios de reflexión, de crecimiento personal y de permitirnos explorar y sentir el bienestar, es decir, compartir también espacios de ocio y de descanso. Muy bien, entonces en la siguiente diapositiva quiero recordarles que la evidencia en biología molecular y epigenética afirma que la vida extrauterina está determinada en gran parte por lo que se experimenta durante las 39 a 41 semanas de vida intrauterina, ¿sí? Durante la cual suceden fenómenos de programación y reprogramación epigenética, es decir, que la expresión de los genes del bebé en desarrollo se va modificando según el ambiente que lo rodea, y en este caso ese ambiente es la madre y el ambiente que rodea a la madre. Esa madre hace parte de otros ambientes que pueden ser favorecedores o no favorecedores de su salud emocional, su salud mental. Entonces, la salud mental materna debemos cuidarla desde la gestación, porque se ha evidenciado que cuando la mujer atraviesa por situaciones de adversidad social como pobreza, maltrato, desnutrición, falta de apoyo de la pareja, falta de apoyo social, procesos migratorios, puede haber estrés prenatal, ¿sí? Y este estrés prenatal afecta al bebé a través de las vías neurohormonales y la información endocrina que le pasa a través del cordón umbilical. Y este estrés afecta a la madre también, porque es un factor de riesgo para desarrollar depresión y ansiedad, afectándola a ella en su transición a la maternidad, pero afectando también el neurodesarrollo del bebé. Es importante entonces acompañar a la materna y mirar los riesgos de manera temprana para intervenir o acompañar oportunamente en su transición a la maternidad, apoyarla en la gestión de sus recursos personales para hacerle frente a la ansiedad y a la ambivalencia propias de este periodo y evitar así entonces que se desarrolle un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Pues hay evidencia sobre la correlación entre depresión materna en la etapa perinatal, estilos de apego inseguro en los bebés cuando son evaluados al año, ¿de acuerdo? En estos primeros 1000 días de vida, nuestras acciones son fundamentales. Bien, estamos acompañando los momentos en los que se generan las huellas y las memorias más sensoriales para más adelante en la vida de las mamás, de los bebés y de sus mamás. Y en la siguiente diapositiva, estas imágenes fueron tomadas de la Guía del Desarrollo Infantil Temprano de la Organización Mundial de la Salud, y es claro que para que haya un adecuado desarrollo infantil temprano, debe haber cuidados y crianzas responsivas, crianzas conectadas, que haya padres y cuidadores apoyados para que ellos puedan brindar esos cuidados adecuados. Y las intervenciones psicosociales para apoyar la salud mental materna deben ser integrados a los programas y estrategias de desarrollo infantil temprano. Entonces ya no vemos al niño como individuo, pues nunca lo hemos visto únicamente pues como el foco, pero cada vez vemos un poco más la importancia de tener un enfoque sistémico, un enfoque ecosistémico en el acompañamiento para favorecer el desarrollo integral en todas las etapas de la vida. Desde el año 2015 tenemos la Política Pública Buen Comienzo Antioquia. Este es un marco de referencia que no solamente es bonito en su narrativa, sino que nos da pistas para que encontremos
las estrategias de intervención en el sector salud, en el sector comunitario, en el sector educativo y también pues en el sistema de protección infantil a través de prácticas y acciones de cuidado, protección y conexión desde el nacimiento. Estos hitos de riqueza social que vemos aquí en la diapositiva y que los describe la política funcionan como un continuum, ¿sí? Si una generación tiene la oportunidad de vivirlos y experimentarlos, pues tenemos la esperanza de que se potencien y se repitan enriquecidos en la siguiente generación. Un hito es entendido como una acción o proceso que si se da favorablemente puede cambiar el curso de la vida. Y estos hitos descritos, aquí los vemos, son la generación de vida con conciencia, donde caben todas las estrategias de planificación familiar, el acompañamiento cálido y respetado al parto y el nacimiento como una experiencia fundante de la capacidad de amar, la calidad de los vínculos como la oportunidad para desarrollar capacidades, para conectar sensiblemente con los otros y con lo otro, y el amamantamiento como una experiencia potenciadora del desarrollo y la crianza intercultural. ¿De acuerdo? Y nosotros somos los llamados a acompañar estas crianzas desde la vida prenatal. Y la apuesta en la que viene trabajando Antioquia es acunar la vida desde el vientre. Y estos 5 hitos de riqueza social se corresponden con unas realizaciones, es decir, hay unas acciones que permiten su materialización. Por ejemplo, en ese primer hito de la generación de vida con conciencia, las estrategias educativas en planificación familiar. En el parto y el nacimiento, por ejemplo, que haya un acompañamiento cálido y respetuoso al trabajo de parto, que sea respetuoso con la fisiología del parto y las necesidades de la mujer durante ese momento. El pinzamiento oportuno del cordón umbilical, facilitar el contacto piel con piel, el arrastre al pecho, la lactancia en la primera hora, como predictores de la instalación al amamantamiento, son predictores del éxito de la lactancia, ¿sí? Y el amamantamiento como nutrición afectiva. Bien, y prácticas son también una semillita para facilitar prácticas de crianza afirmativas, responsivas, interculturales y basadas en la seguridad emocional. Las huellas de ser sostenido que vemos en la siguiente diapositiva, las huellas de ser sostenido, de ser abrigado, cargado, alimentado, facilita que haya improntas preverbales de bienestar, gratificación, seguridad y pertenencia. ¿De acuerdo? El adecuado acompañamiento en la etapa perinatal, desde la gestación hasta el posparto y especialmente en momentos difíciles, en situaciones adversas, facilita el establecimiento de un vínculo saludable entre la mamá y el bebé. Y el vínculo nos va a acompañar durante toda la vida. Por eso queremos que sea un vínculo seguro, un vínculo con seguridad emocional. ¿De acuerdo? Y así también contribuimos a que se sienten las bases del desarrollo integral a nivel cognitivo y socioemocional. Muy bien, entonces, pues, ¿qué vamos viendo? Que acompañar de manera sensible, educar e informar en este periodo sensible para el desarrollo humano es una excelente labor preventiva a nivel de salud mental. Es una medida de APS por excelencia. Muy bien. Entonces, podemos continuar. Algo muy importante y es que los equipos de salud protegemos la salud mental, ¿sí? Cuando acompañamos el parto, recordando que la mujer tiene capacidades, conectando con el poder y las capacidades y potencialidades de esa mujer, ¿sí?
Cuando protegemos la fisiología del parto, cuando resguardamos la intimidad de la mujer en el trabajo de parto, cuando garantizamos la libertad de movimiento, cuando facilitamos que esté acompañada por la persona que ella elija, ¿sí? Cuando evitamos intervenciones que no son necesarias, cuando favorecemos que su experiencia de parto sea positiva y evitamos separación. ¿Sí? Evitamos la separación, excepto cuando sea necesario por cuestiones de salud. ¿Y porque es tan importante? Y lo vemos aquí con esta imagen y con la frase de Michel Odant, y es que el parto es un momento de gran vulnerabilidad para la mujer, en el que a nivel cerebral hay un escenario específico preparado para la impresión de memorias, ¿sí? Y para el inicio del vínculo con el bebé. Y esto hace que los eventos que transcurren durante el parto y las primeras horas del posparto puedan quedar grabados de manera muy vívida en el recuerdo consciente, tanto si son experiencias positivas como si son experiencias negativas. Y como el trabajo de parto es un momento de gran sensibilidad en el que la materna se encuentra abierta a los cambios, lo que sucede en ese momento tiene un impacto sobre ella, sobre su autoestima, su autoeficacia, su relación de pareja, sus vínculos, ¿sí? Y la transición definitiva a su identidad de madre. Y el parto pues casi siempre ocurre en el entorno hospitalario, entonces somos nosotros, somos los equipos de salud los que debemos estar preparados. Casi siempre cuando hablamos de preparación para el parto es con la visión de que quien tiene que prepararse es la familia gestante, ¿verdad? Pero nosotros inicialmente debemos prepararnos desde lo emocional para proteger ese momento. ¿Sí? Somos nosotros quienes debemos recibir a esa materna con calma, con amor, con conexión, hacerle compañía y proteger la fisiología confiando en su naturaleza. ¿De acuerdo? Y así nos acercamos también al cuidado y la protección de la dignidad de esta mujer. Entonces, un parto fisiológico, un parto normal es aquel que comienza de manera espontánea, en el que la mujer genera su propia oxitocina y las contracciones son el producto de la oxitocina endógena, haciendo que sean adecuadas y suficientes para dilatar y llevar al bebé por el canal de parto hasta que finalmente sea dado a luz. ¿De acuerdo? Entonces, en un parto fisiológico hay un cóctel hormonal especial protagonizado por la oxitocina, pero acompañado de otras neurohormonas importantes como la melatonina, la elastina, la relaxina, y este coctelito se prepara mucho más fácil o se entra en escena mucho más fácil si hay unas condiciones especiales que vamos a ver en la siguiente imagen. La oxitocina es una hormona tímida y como es una hormona tímida no le gusta mucho la luz, no le gusta mucho que la miren de frente, ¿sí? Que haya una mirada fija e invasiva, no le gusta mucho el frío, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para que se logre la acción de este cóctel hormonal tan especial, característico del parto y el nacimiento? Facilitar el parto con la fisiología natural, evitando intervenciones innecesarias, ¿sí? Vamos a ponernos la camiseta de ser acompañantes de la oxitocina para que haya menos estrés en el ambiente. Por neuronas espejo, la oxitocina se contagia, pero también se contagian las hormonas del estrés y de la alerta mental por neuronas espejo, ¿sí? Entonces, durante el trabajo de parto, la mujer está con la corteza cerebral dormida,
con la parte racional de su cerebro un poco más dormida y su sistema límbico está despierto. Entonces está mucho más sensorial y con la posibilidad de conectar más con los gestos, con el tono de voz. Y eso hace que pueda conectar con lo que el equipo de salud dice sin decir. Es decir, con lo que el equipo de salud muestra con sus gestos, con el tono de voz, con el movimiento, ¿sí? Por eso quien acompaña y atiende es quien debe estar, llegar preparado y tranquilo. Entonces, el entorno protector de la fisiología del parto está caracterizado por equipos de salud interprofesionales que sean cuidadosos del equilibrio, de la dualidad entre los dos sistemas que se ponen en juego durante el trabajo de parto, que es el sistema de alerta y el sistema de la calma. El sistema de la calma mediado por la oxitocina y las otras hormonas que les hablé en el cóctel, y las hormonas del estrés que están en la contraparte, es el otro sistema. Entonces hay un equilibrio entre ambos sistemas, va predominando un poco más el de la calma, la conexión, el vínculo, que es el de la oxitocina. Entonces queremos que haya un ambiente más de oxitocina y menos estrés en el ambiente, que haya una luz tenue, una luz cálida, también que haya en la temperatura calidez, calorcito. La mujer deja de regular su temperatura durante el trabajo de parto. También que haya movimiento, ¿sí? Que la mujer pueda escuchar su cuerpo y hacerse caso, de manera que pueda cambiar de posición durante el trabajo de parto y también para durante el expulsivo, que pueda parir de la mejor forma para ella, de la manera más cómoda y segura para ella. Más intimidad, menos intervenciones y tener en cuenta la satisfacción de algunas necesidades como el hambre y la sed. Entonces, mensaje clave aquí es que la mujer pueda conectar consigo misma, que se escuche y se haga caso. ¿Y esto cómo lo logramos? Desde la educación prenatal, desde las visitas y los controles prenatales. Vamos haciendo educación en la fisiología del parto. Muy bien, y en esta imagen que vemos aquí, que tiene un gran título de separación cero, nos lleva a conectar, a considerar que la fisiología del parto y la neurobiología del apego nos abren la puertecita a una forma de cuidar los lazos y el establecimiento del sistema de cuidado. Y la forma para cuidar, para facilitar que inicie el sistema de cuidados, es decir, el sistema de la crianza responsiva, afectiva, es evitando separaciones que no sean necesarias. Las separaciones, todas las separaciones generan un estrés tóxico, sobre todo cuando estamos hablando de la separación de la mamá y el bebé. Y ese estrés tóxico es en ambos, se siente en ambos. Ambos sienten el estrés tóxico, inclusive puede medirse a través del cortisol en la saliva en la mamá y el bebé. Hay una interdependencia biológica necesaria para el acople de ambos, para el acople de ese binomio, y el sistema de salud no lo comprende, ¿sí? El sistema de salud no da tiempo, no da tiempo. O sea, solo eso, el tiempo, el sistema coarta el tiempo para que estos eventos sucedan. Bien, entonces permitámonos darnos el tiempo para conectar nosotros con eso que nos mueve en el cuidado del otro y demos tiempo para que esas cosas mágicas y esas cosas basadas en la evidencia de las que hablan los artículos sucedan, ¿sí? Los procesos de la vida no fluyen cuando se asumen conductas sistemáticas y de control. La calma, el vínculo, la conexión, el cuidado, la protección están mucho más del lado de la oxitocina, y el control y la desconexión más del lado de las hormonas del estrés tóxico. Y como les mencioné ahora, las neuronas espejo
por neuronas espejo nos contagiamos de oxitocina, pero también de adrenalina y cortisol. Y esto hace pues que cuando estamos acompañando a una materna durante su trabajo de parto o a una materna en la visita prenatal, o cuando nos acercamos al bebé, pues seamos portadores de la una o de la otra, es decir, o del cóctel de la oxitocina o del cóctel de la adrenalina y el cortisol. Entonces, aquí el mensaje claro es evitar las separaciones innecesarias y la naturaleza ha dispuesto al sistema de apego para que el binomio esté unido y a su vez el sistema de apego depende de esta unión. Bueno, entonces para adentrarnos un poco ya en salud mental materno y perinatal, en la salud mental materna e infantil, pues sabemos que desde una perspectiva emancipadora de derechos y de capacidades, es mucho mejor hablar de las potencialidades y de las capacidades que de los riesgos. Sin embargo, aquí me voy a permitir hablar inicialmente desde el riesgo para darle fuerza a la importancia de las medidas de prevención de la enfermedad y luego las medidas de promoción de la salud. Y es que los problemas de salud mental son comunes en la gestación. Se estima una prevalencia de depresión del 25.3% y de ansiedad del 20.7%. También hay una alta comorbilidad entre ansiedad y depresión, es decir, las madres que tienen síntomas de depresión es muy probable que también tengan la dimensión de la ansiedad allí, y esto hace pues que se aumente el riesgo durante la etapa perinatal. Y los síntomas de depresión y ansiedad en la gestación son el mayor factor de riesgo para problemas de salud mental en el posparto. Se asocian con un impacto negativo para toda la familia, iniciando por la propia madre, su autoeficacia, la confianza en las capacidades de cuidado de su bebé. Puede que se aumente, no puede, no, se aumentan las tasas de suicidio en la etapa perinatal, y hay un momento crítico que olvidamos, y es la segunda mitad del primer año posparto. En esa segunda mitad del primer año posparto aumentan los índices de suicidio relacionados pues con temas perinatales. Estas situaciones también pueden generar complicaciones en el parto, en el bebé en gestación o en el bebé recién nacido, y por supuesto pues en la pareja y en el entorno cercano de la mujer. Y podemos decir que la única forma de evitar las consecuencias negativas de los problemas de salud mental durante la gestación es reduciendo la incidencia de nuevos casos. Ahora, es muy ambicioso pensar que solamente desde nuestras acciones podemos reducirlo, porque sabemos que hay unos determinantes sociales que se salen de nuestro alcance, pero desde las estrategias en educación para la salud podemos impactarlo. ¿Cómo? Pues dentro de la prevención primaria en salud mental, pues está la psicoeducación, el acompañamiento pedagógico prenatal, es decir, las acciones en lo prenatal deben tener un propósito pedagógico, ¿sí? Y lo pedagógico transforma creencias y transforma prácticas, ¿sí? Es decir, empodera a la mujer, empodera a la materna. Y pues para poder realizar estas acciones debemos conocer los cambios emocionales más frecuentes que ya pues les voy a mencionar. Pero antes quiero recordar la importancia de realizar los tamizajes en salud mental. El objetivo del tamizaje en salud mental es identificar el perfil de riesgo para el desarrollo de alteraciones en la salud desde el inicio del embarazo, ¿sí? Y esto nos va a orientar en cuáles son las intervenciones que nos van a ayudar a reducir los síntomas y a prevenir la aparición de algún trastorno mental durante la etapa prenatal y postnatal.
y al identificar los riesgos se pueden tomar acciones oportunas para afinar la prevención o elegir un tratamiento. ACOG, que es la Asociación Americana, el colegio de ginecólogos pues, de Estados Unidos, recomienda evaluar a las mujeres por lo menos una vez durante el periodo prenatal para detectar síntomas de depresión y ansiedad, y recomienda utilizar escalas estandarizadas y validadas, ¿sí? Entonces, eso es la ACOG, pero la NICE, que es la guía del Instituto Nacional de Salud y de Excelencia Clínica, ellos recomiendan, en el 2020, ellos recomendaron usar 2 preguntas de tamizaje para los síntomas de depresión y 2 preguntas de tamizaje para los síntomas de ansiedad, desde el primer contacto con la mujer en los programas de atención primaria y también durante el periodo posparto y como parte pues de la atención habitual. Entonces, para evaluar, para tamizar depresión, 2 preguntas que le vamos a hacer. La primera, durante el último mes, a ver, yo la abro por acá. Durante el último mes, ¿se ha preocupado porque con frecuencia se ha sentido mal, deprimida o desesperada? Y la segunda, durante el último mes, ¿se ha preocupado porque con frecuencia ha sentido poco interés o placer por hacer las cosas? Y para evaluar la ansiedad, proponen, durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado sentirse nervioso, ansioso o al límite? La segunda, en las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado no poder parar o controlar la preocupación? Y entonces ellos dicen, cierro por aquí, ellos dicen que en caso de respuesta afirmativa a alguna de esas 4 preguntas, se debe realizar la escala de depresión postnatal de Edimburgo, que es el instrumento más adecuado para realizar el tamizaje de riesgo de depresión perinatal en la gestación y el posparto. El punto de corte de la EPDS es 12. Bueno, ya luego en algún momento para especificar en la escala, pues les contaré. Pero entonces, si la EPDS da 12, esto ya es un criterio para que haya valoración por psicología. Bien. Entonces aquí en esta imagen que vemos sobre las emociones, unas positivas y otras negativas durante la gestación, es para recordarles que la única forma de evitar las consecuencias negativas de los problemas de salud es reduciendo la incidencia, y parte de lo que ayuda a reducir la incidencia es la prevención primaria, la psicoeducación, el acompañamiento prenatal. Y para poder realizar estas acciones, pues debemos conocer cuáles son los cambios emocionales más frecuentes durante el primer trimestre. Es posible, recuerden que hay que tener en cuenta el caso por caso, esto es lo general, y es que puede que haya un aumento en la sensación de bienestar, satisfacción por el logro reproductivo, que es súper importante, aumento de la atención de familiares y amigos por la nueva gestación y el nuevo bebé que viene en camino, la transición exitosa a la edad adulto y el compartir una experiencia con su madre, ¿sí? Ser madre conecta a la mujer con la experiencia que ya tuvo su mamá, pero puede haber también experiencias negativas, ¿sí? Y es que es posible que haya una materna que, por el contrario, siente rechazo o ambivalencia frente a la gestación, que siente las transformaciones físicas mucho más intensas, mucho más molestas, que el bebé no haya sido planeado y que esté interfiriendo con su proyecto de vida. Entonces el bebé se ha visto como algo invasivo o algo no deseado. La sensación de incapacidad física también, pues por las molestias y las transformaciones físicas, por esas sensaciones de sueño al inicio de la gestación, en fin. Preocupaciones también por la muerte perinatal, cuando han tenido pérdidas anteriores, o en la gestación actual por los resultados de exámenes que se van realizando en el proceso.
También que haya sentimientos de culpa por haber tenido una interrupción voluntaria del embarazo anteriormente, o porque hay adicciones, o porque se tienen hábitos poco saludables. Y hay mujeres que en lugar de conectar con su madre porque comparten la experiencia de la maternidad, pues pueden sentir competitividad con la propia madre. Estos son situaciones generales, pero que hay que tener, o sea, son pistas que nos sirven también para la exploración y preguntar a las mujeres cómo están viviendo sus gestaciones. En el segundo trimestre, dentro de los cambios positivos, ahí me equivoqué, dice primer trimestre, aquí ya es segundo trimestre, podemos ver que los cambios físicos y los movimientos fetales le confirman a la mujer que la gestación es una realidad. Sí, puede que haya menos molestias físicas, menos problemas emocionales porque está transitando a la maternidad de una manera tranquila. Es posible que se inicie el proceso del vínculo, y esto hace que la mujer se sienta satisfecha, conectada con su bebé, que sienta placer por verlo en las ecografías, y hay un aumento del desapego con otros compromisos, porque está conectando con su compromiso principal ahora, que es el de ser madre, ¿sí? Y empieza a conectar con pares, con otras mujeres que están transitando por lo mismo, que han sido madres, pues que son madres o que también están en gestación. Y los preparativos para el nacimiento también generan expectativas positivas. Pues el lado negativo puede ser que haya algunas que estén preocupadas por su esquema corporal, por su autoimagen, ¿sí? Entonces que haya sensaciones relacionadas con la baja autoestima, ¿sí? Molestia también por las limitaciones físicas percibidas en cuanto a la actividad física, al rendimiento laboral. Puede haber sentimientos de soledad también relacionados con el proceso psíquico de la gestación. Y en el tercer trimestre, que es la siguiente que vamos a ver, pues es posible que haya una ansiedad un poco más realista y placer al visualizarse ya en el trabajo de parto, ¿sí? Ya el parto pues es inminente, puede que haya vínculos más fuertes con otras madres, con pares, ¿sí? Y hay un creciente apego pues hacia su bebé, pero también hacia su propia madre y hacia otras mujeres de su tribu, otras mujeres significativas de su vida. Ahora bien, también puede haber mujeres en las que aumenta la alteración de la imagen corporal y el malestar, aumentando la ansiedad y el riesgo para el trabajo de parto, ¿sí? Mujeres que han tenido experiencias previas negativas en sus partos, que han pasado por violencia obstétrica, pueden tener fobia por el parto, ¿sí? Ansiedad por el dolor, por los hospitales, miedo a la pérdida de control durante el parto, preocupación por la salud del bebé, preocupaciones por su salud mental en el posparto, ansiedad por la capacidad parental, es decir, por las capacidades de cuidado, ¿sí? Muy bien. Y en esta siguiente diapositiva vemos que finalmente el embarazo es una crisis que cada mujer lo vive distinto. Digamos que hay unas emociones positivas asociadas y unas sensaciones agradables asociadas en esta crisis del curso de vida, pero también es posible que haya unas que no son tan agradables, ¿sí? Entonces, no podemos perder de vista que el embarazo es una crisis, y a partir de las crisis crecemos, ¿sí? Desde la psicología del desarrollo, las crisis son momentos críticos que nos permiten apalancar cambios y crecimiento personal. Entonces, la gestación es una crisis normativa del desarrollo psíquico de la mujer, que implica la resolución de conflictos que en otras etapas anteriores no se han
podido resolver. Entonces es posible que haya ambivalencia, que haya fantasías en torno al parto y la percepción del bebé, y durante este proceso de gestación y de puerperio, si es acompañado de manera adecuada, le va a permitir a la mujer inclusive sanar algunos de esos dolores, de esos duelos que no se han resuelto, ¿sí? Porque está con su mente un poco más sensible a conectar y recibir información asociada con la maternidad. Entonces, las intervenciones, bueno, existe asociación entre ansiedad, depresión prenatal y la calidad del vínculo de apego con el bebé, ¿sí? También hay una asociación con las actitudes hacia la maternidad y con la construcción de la identidad maternal. Entonces, la prevención en salud mental tiene el objetivo de reducir la incidencia de nuevos casos, detectar precozmente y tratar la enfermedad, rehabilitar y prevenir recaídas. Cuando hablamos de prevención en salud mental, normalmente nos referimos a la prevención primaria y pues sabemos que la definición de actividades de prevención es una combinación de estrategias para reducir la exposición a los factores de riesgo y promover la salud mental en individuos que no tienen un problema de salud mental diagnosticado. ¿De acuerdo? Entonces, esa combinación de estrategias reducen los factores de riesgo y promueven los factores protectores de la salud mental en general. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver como ese juego o esa dinámica entre los factores de protección que queremos potenciar y los factores de riesgo, pues que queremos minimizar que se expresen, aunque no podemos evitarlos porque hay algunos que dependen propiamente pues, de la determinación social, ¿sí? Entonces, un ejemplo de factores, un factor de protección para una materna es contar con apoyo social, ¿sí? Y si nosotros desde nuestras acciones educativas incluimos al padre, incluimos a su red de apoyo, fortalecemos las redes de apoyo, pues es posible que mejoremos la resistencia ante los factores de riesgo y cualquier trastorno potencial, ¿sí? Y un ejemplo de factor de riesgo es ser madre por primera vez, ser primigestante, ¿sí? Entonces, cuando los factores de riesgo se expresan, pues aumenta la vulnerabilidad a presentar algún trastorno de salud mental. Entonces, desde esta postura emancipadora, promotora de las capacidades, fortalecedora de las capacidades, lo ideal es que potenciemos esos factores de protección, que tengamos una mirada salutogénica, no tanto hacia prevenir el riesgo, sino venga, potenciemos cuáles son las capacidades, los deseos, los proyectos de esta mujer y vamos a potenciarlos, vamos a reforzarlos positivamente. Entonces, dentro de las intervenciones para prevenir los problemas de salud mental durante la gestación, pues tenemos las intervenciones psicológicas con las que se modifica el pensamiento y el comportamiento, por ejemplo, relacionados con el cuidado y el autocuidado. Las intervenciones psicoeducativas, a través de las cuales informamos sin involucrar tareas activas, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, el derribar los mitos relacionados con la maternidad, y las intervenciones psicosociales en los que se promueven cambios a través de vínculos con el entorno social. Mitos comunes de la gestación es que el embarazo es una experiencia maravillosa y agradable, las mujeres embarazadas están radiantes, pues es importante contrastar estos mitos con la realidad, ¿sí? Para que la mujer llegue pues con un sentido de realidad a la experiencia de ser madre. Mitos del posparto, la maternidad es natural e intuitiva, ¿sí? Tanto daño que hacemos con que confía en tu instinto, pero es que a veces hay situaciones que dificultan esa conexión y el instinto no es suficiente. Bien, entonces esto también es un mito del posparto, la maternidad es intuitiva, los bebés siempre son encantadores, el bebé va a encajar en nuestras vidas, pero realmente es al contrario,
¿sí? Y la lactancia materna es natural y solo porque es natural ya es fácil. Entonces, pongo esto de los mitos porque los mitos también varían de sociedad en sociedad, de comunidad en comunidad. Entonces, siempre en nuestros acercamientos a las familias gestantes hay que preguntar cuáles son esos mitos, cuáles son esas creencias alrededor de la gestación, de la lactancia, que están orientando tus expectativas y tus acciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Discutir las expectativas del embarazo y la maternidad, la paternidad con la pareja, hablar de familia gestante, hablar en clave ecosistémica, no hablarle únicamente a la mujer, a la madre, a la materna, sino hablar en clave integradora de familia gestante, establecer ideas realistas sobre la gestación y sobre la vida después del parto, ¿sí? Cómo es la vida ya con un bebé, facilitar el contacto con otras mujeres gestantes y otras nuevas madres y animar a mantenerse mentalmente y emocionalmente sana. Entonces, pues haciendo las recomendaciones propias sobre nutrición, el ejercicio aeróbico, escuchar música agradable, ¿sí? El baile, favorecer la interacción y, promover el vínculo y la conexión entre el padre y el hijo o la pareja, hablando en clave diferencial, la pareja con el hijo. Promover las habilidades de comunicación, fortalecer el apoyo social, ¿sí? Y si ven, esto tiene mucho de parecido con las habilidades básicas para la vida. Entonces, como conclusiones, tenemos que la gestación es un fenómeno biopsicosocial complejo en el que los cambios somáticos van acompañados de cambios psicológicos y a nivel social. En la sociedad, la gestación y la maternidad se suelen representar de manera idealizada, poco realista, y esto dificulta la adaptación al proceso. Nosotros, los equipos de salud, enfermeros y enfermeras, es importante que estemos atentos a articular los protocolos y las estrategias que ya existen y generar espacios de sensibilización para mejorar nuestra arquitectura mental, para que el parto respetado sea sostenible, sea sostenido y haya una real garantía de derechos alrededor del parto y el nacimiento. Bien, les dejo que recuerden esta ruta de mirarse, preguntarse, conectar con sus creencias para identificar sus prácticas rutinarias, transformar esas prácticas sistemáticas, dándole sentido a cada una de esas acciones en el caso por caso. Materna a materna, binomio a binomio, bebé a bebé, ¿sí? Y recordarles que somos profesionales, protectores de la oxitocina, y vamos a ponernos la camiseta de la oxitocina, el sistema de calma, bienestar y vínculo, y así vamos a poder pasar, no dejar atrás, pero sí transitar de la tecnificación y lo sistemático a la conexión y al tiempo para conectar el caso por caso. Muchas gracias, yo quedo muy atenta en el correo para solicitudes de referencias o inquietudes. Natalia, muchísimas gracias por esta conferencia tan linda y tan inspiradora que nos haces, por visibilizar la salud mental perinatal desde un enfoque ecosistémico y salutogénico, por hacernos ese llamado a ser agentes de cambio para realmente transformar todo ese proceso de maternidad de nuestras mujeres. Entonces, realmente te agradecemos por aceptar la invitación que te hicimos desde el Grupo de Investigación Salud de las Mujeres de la Facultad de Enfermería. Entonces, ahora daremos paso a Ana María Vélez
Ana María nos acompañará con una conferencia sobre liderazgo de enfermería en el cuidado materno-perinatal. Ella es enfermera en la Universidad Complutense de Madrid, especializada en obstetricia, diplomada en enfermería tropical, mentora en enfermería obstetricia en Londres, es magíster en salud global y profesional especializada del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Colombia. Bienvenida, Ana María. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Joana, por la invitación y a la Universidad de Antioquia. No me permite encender el video, ¿está bien así? No, no sé si quieran activar la licencia para video. Espérate, miremos aquí. Y mientras yo intento compartir pantalla y me confirman si van viendo. Ahí sí estamos viendo, Ana. Sí, y la voy a poner en modo presentación. ¿Me confirmas? ¿Se está viendo en modo presentación? Sí. Perfecto. Y si paso, se ve también que cambio de diapositiva. Ajá. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Ana María Vélez. Nuevamente agradecer la invitación a la docente Joana y al equipo de enfermería y del área materno-perinatal de la Universidad de Antioquia. Pues un placer estar con ustedes el día de hoy. Como Joana dijo, pues yo trabajo para el Fondo de Población de Naciones Unidas. Acá les presento un poco la agenda que vamos a ver hoy, presentarles lo que es el Fondo de Población de Naciones Unidas o UNFPA, el marco de la Agenda 2030 y vamos a revisar un poco como aspectos de la salud sexual y reproductiva en general, más allá de lo que es la gestación. Revisaremos un poco indicadores en salud sexual y reproductiva y salud materna y estrategias que podemos implementar para la reducción de la mortalidad materna. Y por último, realizarles una invitación a algo que les queremos proponer desde el fondo. Quería darle las gracias a Natalia por su presentación también, que fue maravillosa. Ese enfoque salutogénico es súper necesario. Yo me disculpo porque vengo a hablar un poco de riesgos, pero desafortunadamente es una realidad que tenemos en el país, pero pues felicitaciones porque me gustó mucho tu presentación. Entonces, bueno, presentarles el Fondo de Población de Naciones Unidas. Es la agencia del Sistema de Naciones Unidas que trabaja para que cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y que cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Y en este sentido trabajamos por algo que se llaman los 3 ceros, y es como los objetivos de nuestro plan estratégico, y es que no haya muertes maternas prevenibles, no haya necesidades insatisfechas en anticoncepción y no haya violencias basadas en género. Como saben, la Agenda Global para el Desarrollo nos habla de unos objetivos de desarrollo sostenible que van esta agenda va hasta al 2030. La agenda previa que teníamos era la agenda de objetivos de desarrollo del milenio, que fue hasta 2015, y me parece importante que lo recuerden y ya les menciono por qué. Entonces, en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que están interconectados, nos vamos a basar principalmente en 2, que es el objetivo 3 para salud y bienestar, y este tiene unas metas específicas en cuanto a reducción de mortalidad materna, poner fin a la epidemia de VIH-Sida y lograr una cobertura universal en salud sexual y reproductiva. Y esta cobertura universal implica que las mujeres accedan a servicios de anticoncepción con métodos anticonceptivos modernos y que se reduzca la tasa de fecundidad, la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 y en niñas de 10 a 14. Por otro lado, tenemos las metas de igualdad de género, es el objetivo de desarrollo sostenible número 5, y acá buscamos que no haya, o sea, que se eliminen las violencias basadas en género, y esto implica eliminar prácticas nocivas que también existen en nuestro país, como la mutilación genital femenina y los matrimonios y uniones forzadas tempranas. Por último, asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva y a servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Entonces, este es un llamado permanente a nosotras y nosotros como profesionales de enfermería porque somos garantes de estos servicios.
Entonces vamos a revisar por qué cuando hablamos de salud materna tenemos que verlo desde más allá de la gestación, y es porque trabajamos con un enfoque de curso de vida, y la salud sexual y reproductiva no la debemos trabajar únicamente en el momento de la gestación o de evitar una gestación, sino que es un enfoque integral en el curso de vida que incluye la educación integral para la sexualidad, acceso a los métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, acceso a un aborto seguro cuando se requiere, prevención e identificación de violencias basadas en género, y ya los servicios de atención prenatal, posparto, durante el parto, súper importante lo que mencionaba Natalia, de los enfoques de respeto, de humanización y de favorecer la fisiología, que es un trabajo muy importante que desde enfermería y desde enfermería obstétrica pues se potencia, o enfermería materno-perinatal. Entonces, para garantizar que podemos brindar una cobertura integral y un acceso de calidad, ¿sí? Una cosa es la cobertura, otra cosa es el acceso y otra cosa es la calidad, pues debemos nosotras y nosotros garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos para todas las personas. Y ese es un rol que tenemos como profesionales. Yo después de circulo con Joana la hoja de derechos sexuales y derechos reproductivos. Esta requiere una actualización porque, como ven, pues todavía se cita la sentencia C355 y este año pues se actualizó la sentencia a 055 del 2022 que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, y a partir de esta pues aplican las 3 causales que regían desde el 2006. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de derechos sexuales y derechos reproductivos cuando vamos a hablar de salud materna? Y es por esto 50%. No sé si a alguien se le ocurre y si alguien quiere escribir en el chat un poco para interactuar, ¿por qué este 50% y qué quiere decir 50% en esta imagen? Y si bueno, este 50% es el número de embarazos no planeados en el mundo, 50%. Es decir, a nivel global, 50% de las personas que están naciendo hoy no fueron planeadas, no fueron embarazos intencionados. En Colombia no es muy diferente la situación. En el 2010 está a 61%, o sea, mucho más de la mitad de personas que nacían en Colombia en este año, y esto es en base a la encuesta de demografía y salud, que la última actualización que tenemos es en 2015. Estamos esperando una nueva actualización y se redujo, en Colombia está ahora en 50.5 para 2015, pero de estos, bueno, estos son embarazos no planeados, pero de estos embarazos no planeados, dentro de esta clasificación de embarazos, están los embarazos no queridos, y el 40% del total de embarazos no planeados eran no queridos. O sea, un montón de personas nacieron que no fueron queridas en esto, y por eso es muy importante que hablemos de un abordaje de derechos, porque con la tecnología que tenemos, con la información que tenemos, podríamos prevenir estos embarazos y garantizar un ejercicio pleno de nuestros derechos. Entonces decimos, bueno, en Colombia estamos bajando, esta tendencia va bajando, ojalá actualicemos pronto nuestra encuesta nacional de demografía y salud y esperemos que la siguiente encuesta, pues esta tendencia baje. Pero tenemos un tema, y es que a pesar que hemos tenido algunos avances, nuestras tendencias están relativamente en meseta y en el último año no han mejorado, sino que han empeorado. Estos son los nacimientos de niñas entre 10 a 14, niñas entre 10 a 14 que fueron madres. En 2020, según cifras del DANE, fueron 4.268 nacimientos de niñas en este grupo de edad. Y por otro lado, en 2021, y esto siguen siendo cifras preliminares porque esto se tiene que cruzar con las fuentes del INS y Ministerio de Salud, 3.468 nacimientos, pues las madres eran entre el grupo de edad entre 10 a 14. Y esto es una manifestación evidente de las violencias sexuales
que hay en niñas. Y estos son los embarazos que llegan a término y hay un nacimiento, ¿sí? Acá no estamos contando interrupciones voluntarias. Por otro lado, entre 15 y 10, entre el grupo etario de 15 y 19 años, pues también se mantienen 79.000 nacimientos, 79.287 nacimientos para 2021 con cifras preliminares. Entonces, esto pues tenemos evidencias, les recomiendo que un estudio que se llama el estudio Milena, que analiza el impacto económico del embarazo en la infancia y la adolescencia y a lo largo de vida. Y esto amplía las brechas de género entre garantía de acceso a educación, garantía de trabajo y así se van diezmando el acceso a muchos derechos. Por otro lado, y recabo porque es importante que hablemos de derechos en la salud sexual y reproductiva y que hablemos de derechos cuando vamos a hablar de la gestación, porque acá vemos que hay una serie de derechos que no se han garantizado. Y es importante pues que revisemos a lo largo del curso de vida que el 78% de mujeres en Colombia reporta haber sufrido alguna violencia basada en género. 78% de mujeres. Y estas son cifras que desafortunadamente pues con la pandemia tuvimos un retroceso bastante importante. Bueno, por último, pues hablar un poco de las demoras en la mortalidad materna. Y antes hablábamos de 3 demoras, ahora hablamos de 4 demoras. La primera demora es que la gestante o la persona que está en proceso de parto y la persona que está atendiendo se demora en buscar ayuda por falta de identificación de signos de alarma, etc. La segunda es porque se demora en alcanzar la ayuda que necesita. Y sabemos que pues, la mortalidad materna es mucho más alta en zonas rurales, es 1.5 veces más alta en zonas rurales que en áreas urbanas. Por último, hay una demora en recibir una ayuda adecuada para la emergencia que tenemos. Pero por último punto tenemos esta responsabilidad colectiva y acá nuevamente hago este llamado a las y los profesionales y a las personas que están estudiando una carrera en salud, que esta responsabilidad la tenemos y cuando somos prestadores de servicios de salud somos garantes de derechos, ¿sí? Entonces las mortalidades maternas muchas veces se pueden evitar si tenemos una consejería anticonceptiva adecuada, si tenemos un estudio preconcepcional adecuado que identifique factores de riesgo y que permita un buen tratamiento. Y si adecuamos, y cuando hablamos adecuamos, es la manera en que prestamos servicios a las poblaciones. ¿Cómo podemos alcanzar más esta poblaciones que tienen dificultad en acceso a servicios de salud o que nuestros servicios de salud no responden a sus necesidades, ya sea por factores lingüísticos, culturales, como esta responsabilidad colectiva nos hace un llamado al rol que tenemos como garantes. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque tenemos una situación de mortalidad materna que a nivel global, estas son las últimas cifras que tenemos disponibles con el Banco Mundial, se mueren, la razón de mortalidad materna a nivel global es 211, ¿sí? Tenemos una meta para el 2030, nuevamente nuestro objetivo de desarrollo sostenible 3 nos dice que para 2030 esta mortalidad debe ser menor de 70 muertes por 100.000 nacidos vivos, ¿sí? A nivel global. Entonces, si vemos las cifras en Colombia, decimos, estamos bien, pero es que nuestra meta para Colombia es reducir esta mortalidad materna a 32 por 100.000 nacidos vivos. Y les invito a revisar esta gráfica. Y quisiera pues preguntar si entienden por qué hay una flecha en 2015 y un circulito en el 45. Entonces, si alguien puede ver, voy a mirar el chat, que creo que había una pregunta. Vale, luego, Clara, luego me explicas mejor tu pregunta sobre la anticoncepción moderna. Bueno, acá tenemos, en el 2015 se marca esta flecha, porque en 2015 era donde debíamos cumplir
nuestros objetivos de desarrollo del milenio, la agenda de desarrollo anterior a la que tenemos ahora. Y esta meta no la cumplimos en 2015, nuestra meta la cumplimos en 2018 cuando alcanzamos 45, pues a reducir la mortalidad materna a 45 muertes por 100.000 nacidos vivos. Desafortunadamente, pues hay varios eventos que hacen que esta mortalidad aumente, y esto incluye pues los factores migratorios. Desafortunadamente, las mujeres migrantes tienen una mortalidad materna superior, mujeres en áreas rurales dispersas, como lo mencioné anteriormente, y mujeres pertenecientes a grupos étnicos diversos. Entonces vemos que tenemos, con el factor migratorio se incrementa un poco la mortalidad. Y esto, como les digo, pues impacta por grupos diferenciales a población étnica diversa. Antes del 2020, y esto es una tendencia que se mantuvo hasta el 2020, las principales causas de muerte materna eran hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos asociados al embarazo y sepsis obstétrica y no obstétrica, ¿sí? Es un poco complejo, sobre todo porque los trastornos hipertensivos, la hemorragia generalmente pues está asociada a unos factores de riesgo que podemos predecir, indagar, ¿sí? La mayoría de veces, y podemos asesorar sobre el sitio del lugar de parto en caso que haya estos factores de riesgo. Los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, antes de una eclampsia hay una preeclampsia, y antes de una preeclampsia hay unos pródromos que van diciendo que puede haber una crisis hipertensiva. Entonces, hay señales que nos dicen esto no debería estar pasando, ¿no? Pero nos demoramos en identificar. Nos demoramos en identificar factores de riesgo, nos demoramos en remitir, nos demoramos en alcanzar la ayuda. Entonces, ¿qué pasa a partir del 2020? Veníamos en una relativa tendencia a la baja. En 2019 tenemos factores como la migración masiva que hace que las mortalidades aumenten, pero en 2020 pues tenemos una razón de mortalidad materna que empieza a excederse de una manera exagerada. Entonces, en 2020 se reportaron 577 muertes maternas, 409 eran tempranas, es decir, que ocurrían durante el embarazo, el parto y hasta los 42 días después del el parto. Y en 2021 se notificaron 661 muertes, y es por eso que esta razón de mortalidad materna nos implica un retroceso casi de 20 años en nuestros indicadores. Y estas muertes maternas, pues 485 fueron muertes maternas tempranas. Y acá revisamos las causas de muerte, y la primera causa de muerte fue una sepsis no obstétrica por COVID-19. Seguimos viendo que los trastornos hipertensivos continúan, la hemorragia y los trastornos hipertensivos se pelean siempre como ese primer puesto, pero es preocupante porque no tenemos todavía como país unas estrategias para dar respuesta como un plan de choque a estas causas de muerte que son predecibles e identificables. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir esta mortalidad materna? Hago nuevamente este llamado, ¿sí?, a nuestra responsabilidad colectiva, ¿sí? Porque cuando abordamos esto desde nuestro rol de garantes de derechos y empoderamos a las mujeres, a las niñas y a las comunidades, se puede fortalecer la autonomía en la toma de decisiones en salud sexual y reproductiva. Y acá hay una estrategia que hace un llamado a 4 acciones grandes. La primera, que es que abordemos las desigualdades. Como vimos, pues hay unos diferenciales en los casos de muerte materna para poblaciones en áreas rurales, poblaciones que están en situación de migración, poblaciones que viven en áreas de conflicto armado, poblaciones que pertenecen a grupos étnicos diversos. Por otro lado, pues tenemos ese cumplimiento de la meta, que es garantizar la cobertura universal en servicios de salud, en salud sexual y reproductiva.
debemos abordar todas las causas de la mortalidad materna y acá nuevamente este llamado a poder desarrollar estrategias que como país impliquen un trabajo para planes de choque en estas muertes, en estas causas que son como tan predecibles. Para ello debemos fortalecer los sistemas de salud y acá yo le añadiría un poco trabajar no solo desde las instituciones, sino con las comunidades, ¿sí? Fortalecer los sistemas de referencia y contrarreferencia y, ¿cómo lo diría? Como utilizar bien el recurso humano que tenemos en las comunidades para fortalecer estas vías de referencia y contrarreferencia, pero también el empoderamiento en los derechos. Y por último, pues como país, las instituciones acá también tienen un rol de rendición de cuentas. Y acá Joana sabe, y ya las personas que me conocen en estos espacios, yo generalmente añado una estrategia a esto, y es lo que nos llaman el llamado que nos hacen a confiar en la evidencia. Y es que sabemos que existe una formación en salud sexual y reproductiva basada en competencias. Estas competencias las dicta la Confederación Internacional de Matronas para la Práctica Básica en salud sexual y reproductiva. Son una serie de competencias que están basadas en competencias generales, ahorita las revisamos un poco más, luego competencias en la prestación en servicios de atención prenatal, atención en el parto, preconcepcional, prenatal, parto y posparto, ¿sí? Y se estima que cuando en los países se cuenta con profesionales que tienen estas competencias y están en un entorno habilitante, se podrían prestar hasta el 90% de las atenciones en salud sexual y reproductiva, salud materna neonatal y atención en adolescentes. Y esto, el año antepasado, el 2020, a finales del 2020, salió un estudio de Lancet que modelaba las coberturas por personas que están formadas en estas competencias, y se estima que cuando estas personas están en un entorno habilitante y cuentan con los medios y la educación suficiente, se podrían reducir hasta el 67% de las muertes maternas para países de nivel de ingreso medio alto como es Colombia. Incluso 64% de muertes recién nacidos, y se podrían reducir 65% de mortinatos. Asimismo, se podrían reducir el número de abortos inseguros de 40 millones a 25 millones por año, y las transmisiones verticales, las muertes por transmisión vertical, se podrían reducir hasta el 44%. Y acá es cuando desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, pues se hace un llamado a la inversión, porque esto eventualmente contribuye a que las familias sean más saludables, las comunidades más productivas, y el sistema de salud tiene una cobertura eficaz en materia de salud sexual y reproductiva. Este llamado a la inversión se hace para la planificación de servicios, para la educación y el entrenamiento de alta calidad, para la entrega de servicios y para el liderazgo y el gobierno. Entonces es para fortalecer un poco esta fuerza laboral y optimizar la autonomía en la práctica de las y los profesionales. Entonces, ¿por qué es importante esta inversión en Colombia? Porque decimos un llamado a la inversión. Y es que cuando el Estado Mundial de Partería, cuando hablamos de partería profesional, es decir, profesionales que se han formado con estas competencias. El Estado Mundial de Partería dice que cuando se invierte en esta formación hay un retorno para los gobiernos hasta de 16 veces la inversión que se ha realizado. Entonces, en el caso de Colombia, ¿por qué es importante esta inversión? Porque estamos en el contexto de la resolución 3280, ¿sí? Y en la resolución 3280 se habla del rol de enfermería de manera permanente en toda la atención en salud sexual y reproductiva en el curso de vida, ¿sí? Y cuando vamos a hablar de la atención en el parto de baja complejidad, pues dice que las y los profesionales de enfermería pueden atender estos partos siempre y cuando acrediten una formación específica, que esté
dictada por el ministerio con unas características y condiciones, ¿sí? Y en esto, desde enfermería se ha trabajado bastante, desde ACOFAEN, el UNFPA ha apoyado una parte de este proceso, y todavía pues estamos esperando a ver cómo se definen estas características y condiciones de manera pues más específica. Sin embargo, en Colombia tenemos unos retos muy importantes, ¿sí? Enfermería tiene unos roles muy amplios, pero tenemos una densidad bastante baja, ¿sí? Somos de los países de la región que tiene una densidad muy baja de profesionales de enfermería por cada 10.000 habitantes. Estamos alrededor de 13 profesionales por cada 10.000 habitantes. Esto es bastante bajo relativo cuando comparamos con otros países de la región que alcanzan hasta 50. Este mapa que están viendo acá es lo que se llama de las subregiones PDET, que son de los programas de desarrollo con enfoque territorial. El año pasado hicimos un análisis de la disponibilidad de profesionales de enfermería en estas áreas e identificamos que hay áreas que coinciden desafortunadamente con mayor número de muertes maternas. Por ejemplo, el departamento de Chocó, el que más muertes maternas tuvo el año pasado. Y acá pues tenemos una densidad de profesionales de enfermería por debajo de 2 por 10.000 habitantes. Entonces, tenemos unas responsabilidades bastante amplias, muy bien descritas en la resolución 3280, pero no somos suficientes, ¿sí? Y por otro lado, pues tenemos la concentración de formación en universidades, de formación en enfermería, pues la tenemos en ciudades capitales, ¿sí? Cuando vamos a ver la resolución 3280 nos dice, enfermería puede hacer preconcepción, consejería preconcepcional, atención en anticoncepción, toda la atención en preparto, la atención del parto, la atención del posparto, pero tenemos un reto y es que nuestra formación en promedio, y estos son pues, del análisis que hicimos desde el fondo el año pasado, en muchos programas académicos se le dan más horas de créditos a las materias, las asignaturas de administración y gestión, de educación y gestión, de cuidado del adulto, de médico quirúrgica, que se le adjudican entre 20 y 30 créditos, mientras que para salud materna, salud sexual y reproductiva, salud materno-perinatal, esto tiene diferentes nombres, ¿no? Salud de la mujer, de la madre, del recién nacido. Hay una medida de créditos de 9 en toda la carrera, ¿sí? Entonces tenemos un reto bastante grande porque se describen muchas funciones, pero ¿cómo podemos adquirir estas competencias cuando hay universidades que a lo mejor solo le dan 2 créditos a esta asignatura? Estos son los retos, pero ahora tenemos las oportunidades. Y es que, pues, quiero felicitar a mis colegas de enfermería por esta resolución, ¿sí? Es la resolución 755 de este año, que es el plan de la Política Nacional de Enfermería. Esto sé que lo llevan trabajando bastante tiempo y yo quiero hacer resaltar 2 cosas que me gustan mucho de esta política y es que nuevamente hace un llamado a incluir todos los enfoques de trabajo en enfermería, los enfoques de género, el enfoque diferencial, el enfoque de derechos y el enfoque de humanización. Y por otro lado, pues hace un llamado a tres acciones estratégicas en el marco de desarrollo y es que haya condiciones para el ejercicio, el desempeño y la gestión del desarrollo profesional y que haya un fortalecimiento de las competencias y la calidad de la formación y que haya autonomía y liderazgo profesional. Y cuando yo veo esta política, la puedo intersectar bastante bien, como cruzar estas similitudes con las competencias que nos dice la Confederación Internacional de Matronas. Y acá vuelvo a hacer el paréntesis. Cuando hablamos de matronas, cuando hablamos de partería profesional, hablamos de una persona que se ha formado con competencias bajo estándares internacionales, que hace parte de un sistema de salud y que tiene una asociación y que tiene una práctica regulada en el espacio donde trabaja.
Y acá estas competencias, como les dije, pues está en un marco de competencias generales que están la práctica basada en la evidencia, las competencias para salvar vidas, que sea culturalmente segura, la práctica que se realiza, y acá hago un llamado también a articular con agentes de medicina tradicional, que haya una capacidad para atender en el sistema del país que satisfaga las necesidades de las mujeres y las familias, que tenga una resolución de conflictos y de problemas, y que haya una capacidad de administrar los recursos para practicar de manera efectiva, defender los derechos de las personas que atendemos, trabajar de manera articulada con otras profesiones, que trabajemos entre comunidad y las instituciones, ¿no? Esta ruta entre referencia y contrarreferencia, y que haya una capacidad de liderazgo. Y acá está todo esto en todo el continuo de la atención preconcepcional, prenatal, durante el parto y en el trabajo posparto, y la atención a mujeres, a mujeres y recién nacidos. Creo que fue bastante rápido porque se me acabó la presentación. Quería hacerles una invitación, que es que desde UNFPA hemos estado trabajando junto con ACOFAEN. El año pasado desarrollamos este diplomado, que es el diplomado de enfermería en atención en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos. Este diplomado busca dar los conocimientos, las competencias sabemos que se desarrollan en la práctica, pero acá podemos hacer este trabajo desde el enfoque del conocimiento. Y quiero invitarles, yo les voy a compartir este link porque vamos a abrir el registro la próxima semana, pero creo que se pueden preinscribir nuevamente. El diplomado empezará en el mes de julio y cuenta con 5 módulos y se certificará pues para las personas que lo realicen de manera satisfactoria. Entonces, una invitación especial para esto. Y por último, pues quería compartirles un video que hace como un reconocimiento a este trabajo que realiza. Con el apoyo de Johnson & Johnson Foundation, el proyecto Cuidamos la Salud, Tejemos Paz, liderado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA Colombia, busca fortalecer la formación continua en salud sexual y reproductiva de los equipos multidisciplinarios en salud. Para mí ser enfermera significa todo en la vida. Me siento orgullosa de ser enfermera. Algo muy importante que nosotros hacemos acá en la consulta de enfermería, podemos contribuir en cada uno de los momentos de la vida del ser humano. La esencia en enfermería es el cuidado. Trabajamos porque cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Tenemos que antes que todo romper un paradigma y es entender la cultura. Para que puedas tanto recibir los cuidados de la medicina tradicional como la medicina occidental. Podemos transformar el mundo para un beneficio social. Cuidamos la salud, tejemos paz. Este fue el proyecto, este fue el proyecto que estamos desarrollando ahora, y es en el que se está enmarcando este diplomado. Queremos hacer este llamado al rol que tienen las y los profesionales de enfermería para alcanzar esa última milla, para garantizar el acceso a servicios. Y que hay algo que me parecía muy bonito que presentaba Natalia, y es ese enfoque de humanización y derechos que nos caracteriza a nosotras desde la atención que realizamos. Un segundito que no me deja pasar la diapositiva. A ver. Sexual y reproductiva. Ya. Bueno, acá quería darles un agradecimiento. Estas fotos pues tienen autorización de uso de imagen, pero es como ese llamado a una atención humanizada. Tengo unos ejemplos. Yo practiqué durante varios años en Inglaterra, soy enfermera y también me especialicé en obstetricia. En Inglaterra pues se implementa esta formación basada en competencias y genera esta autonomía en la profesión que permite que dentro de un equipo interdisciplinario las personas que son líderes en la atención en salud sexual y reproductiva
seamos las y los profesionales, que pues allá se llaman midwives, pero en España se llaman matronas. En España, por ejemplo, es un posgrado que se hace después de enfermería. Y pues en Inglaterra fue una experiencia bastante linda. Por ejemplo, el que dice David, thank you, es de un bebé que fue un parto en agua, pero fue en el hospital. Este fue un parto que fue bastante complicado, el que está acá arribita fue bastante complicado, pero pues fue satisfactorio. Acá fue un ejemplo de trabajo interdisciplinario con ginecobstetras también. Entonces es este continuo de la atención garantizando todos estos espacios que nos mencionaba Natalia previamente, con luz tenue, con el acompañamiento, brindando seguridad, brindando atención y autonomía en la toma de decisiones. Pero, por ejemplo, en este caso que se complicó, trabajamos con ginecobstetras y fue un parto bastante satisfactorio eventualmente. Y este último también, el que ven a la izquierda, creo, a la izquierda de su pantalla, que fue un parto en casa. En Inglaterra el parto en casa está regulado y se estimula para mujeres que están con gestaciones de baja complejidad. Tener en cuenta pues que acá en Inglaterra hay un sistema de referencia y contrarreferencia bastante bueno y está informado y está en el marco del sistema de salud con profesionales que están plenamente cualificadas para atender el parto en casa. Este parto lo trabajó, la madre lo trabajó con hipnoparto, que es una técnica para el manejo de dolor. Y bueno, pues fue un parto largo, pero bastante satisfactorio. Y este fue un ejemplo personal. Y por último, pues las imágenes que nos deja el Estado Mundial de Partería Profesional. Nuevamente, es todos los roles diferentes que podemos brindar cuando estamos con esta formación basada en competencias, en el continuo de la atención. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que corrí demasiado, pero estoy acá para preguntas. Me disculpan porque yo sí preparé como para 1 hora, pero no sé por qué corrí tanto yo. Muchísimas gracias. Varias personas del público solicitan que si es posible que les compartas el link para poder ellos inscribirse para el diplomado en salud sexual y reproductiva. Y sí quería pues como hacer una pregunta sobre cuál sería, o sea, tú que tuviste la oportunidad obviamente de ejercer en otro país, bajo un contexto político muy diferente al nuestro, ¿cuál crees que sería ese reto que tenemos nosotros como profesionales de enfermería para lograr esa autonomía en el área de salud sexual y reproductiva? Yo creo que hay un reto y una oportunidad grande y es todo el tema de la posibilidad de implementar las competencias adquiridas durante el ejercicio profesional y durante la práctica en la formación. Siento que uno de los retos más grandes que han manifestado en diferentes espacios es todo el tema de los convenios docencia-servicio. Y es que muchas veces lo que me han explicado, como ocurre acá, es que cuando están en un mismo espacio estudiantes de medicina y estudiantes de enfermería, la prioridad de atención en salud materna se le da a los estudiantes de medicina, perdón. Y es como, no es una atención de vaya atienda ese parto, porque realmente el enfoque de la formación no debería ser así, sino quién acompaña, quién empodera, quién brinda la información basada en evidencia para que la persona pueda tomar las decisiones. Creo que se debe contrastar ahí. Entonces, por un lado, que las y los profesionales de enfermería y personas en formación puedan tener esa oportunidad para practicar y acompañar de manera activa y permanente a las mujeres. Creo que ese es uno de los retos más grandes, el tema de los espacios de docencia y servicio. Y pues tenemos todavía que el ministerio, aunque nos dice que va a haber este documento que definirá características y condiciones, este documento todavía no está orientando. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no está el documento, las instituciones no permiten la práctica clínica, pero las instituciones, si no permiten la práctica clínica, pues no hay un espacio para generar evidencias de la buena prestación de servicio que puede darse desde profesionales con competencias.
Aló. Hola María, Clara Victoria. Aló. Hola Clara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, quiero hablar un poco de tu visión. Bueno, me parece un poco grave como toda la situación de escasez de enfermería que tú dices en Colombia se está mal en los Estados Unidos, en el mundo entero. Y digamos que falta esa cantidad de personas de enfermería vinculada con esa experticia del cuidado para la sí, pero a través del ciclo vital humano. Ustedes lo han dicho. Desde el principio, el ciclo vital humano es muy importante, porque van a llegar un montón de personas que vamos a llegar a envejecer y que vamos a tener 90, 100 años. ¿Quién va a cuidar? Las enfermeras van a ser demasiado cruciales en el cuidado de esas personas, en la calidad de vida. Pero bueno, volviendo a tu visión del asunto del parto deseado y no deseado, pues yo estoy completamente de acuerdo y esa es mi visión, un poco desde esa visión de Marcos. Yo creo que hay demasiadas personas en el mundo y que hay demasiadas personas en el mundo que no viven en unas buenas condiciones humanas. Sí, las personas que viven vinculadas, que son hijos de adolescentes o que tienen condiciones económicas demasiado desfavorables. Entonces, para mí, una política pública de relación natural de las edades es demasiado importante, Ana María, muy importante. Pero sí, ya eso es lo que dije por el chat. Si pensamos solamente en el momento, digamos, de este siglo, fue posible hacer esa anticoncepción moderna. Todas las personas que estaban relaciones sexuales en 1900, en 1800, tenían sí, una mujer que era ¿cómo se llama? Una reina, tenía 16, 18 hijos, imagínense, múltiples, y cómo era, cuántas personas de esas vivían y vivían en buena calidad. Entonces, en virtud de eso, pienso que esa solamente tiene sentido en estos últimos 50 años, decir ese asunto de deseado y no deseado. Bueno, ya, cierro mi micrófono. Muchas gracias, Clara, por tu explicación. Sí, yo creo que más allá del acceso a los métodos, es la autonomía en la toma de decisiones reproductivas también, ¿no? Y estos son como temas que se van complementando. Cuando desea tener hijos, cuando desea iniciar su vida sexual, si está, pues si es de una manera autónoma, consciente y consentida, este inicio de las relaciones sexuales, por ejemplo. Y claro, la paridad antes era muchísimo, muchísimo más alta y pues hay una revolución desde los años 60 con el acceso a métodos anticonceptivos, pero aún así pues tenemos un rezago importante, ¿no? Aunque en Colombia la tasa de fecundidad, de fecundidad global es baja, todavía hay zonas y poblaciones que es alta y una paridad más alta no implica una pervivencia más grande, es decir, a mayor número de hijos no quiere decir que vayamos a vivir mejor y por más tiempo. Un paréntesis ahí. Acá me preguntaban si el diplomado es solo para enfermería. Se va a abrir un diplomado para enfermería, que es el último link que les envié ahora. Y luego hay otro para equipos interdisciplinarios en salud, que también se va a abrir hacia el mes de julio y es el segundo link que les estoy compartiendo acá. Entonces, uno para enfermería y otro para equipos interdisciplinarios en salud. Luego, acá hay más preguntas. Joa, ¿quieres moderarlas? Dice, espérate, Anita, yo bien por ahí. Bueno, ¿de qué manera podemos integrar la parte ancestral con los conocimientos científicos? ¿Crees que sería una buena idea un posgrado con la oportunidad de intercambio cultural, al menos desde el contexto colombiano?
Sí, Susana, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo ancestral no necesariamente va en contravía de lo científico. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, hay zonas que dicen, no, es que las indígenas paren de pie. Y cuando uno va a ver la fisiología del parto, como lo que nos está explicando Natalia, es que la gravedad y la posición en vertical es lo que más favorece un progreso del parto, ¿no? Lo que pasa es que en las instituciones tenemos las sillas ginecobstétricas que son para estar en decúbito y para la comodidad del que atiende, más no de la persona que pare, por pues toda la curva sacra. Claro, acá hay que ponerle nombres científicos a los conocimientos para que se validen, pero hay una cosa que se llama el reflejo de Ferguson, que es si en posición vertical la cabeza del feto hace una presión constante en el cuello uterino, ese cuello uterino libera hormonas que le dicen al hipotálamo como libere más oxitocina y la hipófisis se libera y entonces hay un feedback positivo constante, que ese es el reflejo de Ferguson, ¿sí? Y esto es cuando tenemos un parto vertical. Entonces, sí, hay prácticas interculturales que creo que sí podemos aprender bastante. Hay unos conocimientos ancestrales bastante ricos, otros que son un poco más difíciles. Por ejemplo, la mutilación genital femenina es una práctica que se realiza en Colombia en algunos grupos étnicos. Entonces, ¿por qué se realiza? ¿En qué contexto y qué evidencia hay detrás de esto? Pues ahí todavía no es muy claro por qué se realiza esta práctica y su origen. Entonces sí creo que valdría la pena un intercambio cultural de conocimientos, y yo no diría un posgrado como tal. Me parecería bueno si desde incluso en los pregrados pudiera haber espacios de intercambio con agentes de medicina tradicional como lo son las parteras tradicionales. Creo que hay una riqueza bastante grande en los conocimientos ancestrales, y que Colombia, el contexto de Colombia hay población raizal, palenquera, afrocolombiana, tenemos 115 pueblos indígenas, una diversidad enorme, población rom, o sea, somos tan diversos, pero aprendemos solo de una manera. Entonces creo que sí podemos empezar estos intercambios y cuestionarnos un poco también cómo en otras partes de la población de Colombia se viven estos procesos de atención. Ana, y la última pregunta es, ¿qué hacer con el personal auxiliar de enfermería que supera la cantidad y tiene relación casi siempre más directa con las usuarias? Bueno, y ahí en el qué hacer, me queda una duda: ¿a qué nos referimos con el qué hacer? Porque yo creo que la riqueza que existe, y hace poquito tuvimos un espacio que hablaba, una de las presentadoras hablaba de los equipos transdisciplinarios en salud, y creo que ahí está la clave, ¿no? De la transdisciplinariedad, cómo mis conocimientos se complementan con los del otro y los del otro complementan los míos. Y creo que si hay algo importante acá es, pues sin romantizar la situación, pero hablar un poco también de los límites de la profesión para no caer en intrusismos profesionales, ¿no? Entonces, definir roles de profesionales de enfermería, definir roles de auxiliares de enfermería. Porque por más que la auxiliar esté ahí todo el tiempo con la usuaria, ella no va a saber. Voy a poner un ejemplo: muchas no saben interpretar un registro cardiotocográfico que pueda estar dándonos unas señales de un distrés fetal. No podemos delegarle al auxiliar o el auxiliar que sea esta persona que identifique, informe, ¿no? O sea, también definir nuestras propias responsabilidades. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, Ana, muchísimas gracias por este espacio, por recibir la invitación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y tú vincularte realmente con la academia y favorecer estos espacios de construcción colectiva y mirar realmente cuáles son esos retos que tenemos como profesionales de enfermería y nosotros como instituciones formadoras de talento humano para lograr realmente que los profesionales sean más líderes
y se logra pues mejorar la calidad en los cuidados de nuestras mujeres y niños en todo el país. Entonces, los invitamos para que a las 10:15 nos volvamos a unir para el foro Experiencias de los estudiantes en sus prácticas formativas en torno al trato materno y neonatal. En este foro participará como moderadora María Daniela. María Daniela es enfermera y magíster en Derechos Humanos, y nos acompañarán también 4 estudiantes de enfermería de diferentes facultades del departamento de Antioquia, donde vamos a conversar sobre cuáles han sido sus experiencias en sus diferentes prácticas en la atención de la mujer durante su parto y posparto. Entonces quedan totalmente invitadas para que nos volvamos a conectar a las 10:15. Entonces vamos a tener un receso de 15 minutos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Feliz día. Muchas gracias a Ana.